Nunca imaginé que una tarde tranquila podría transformarse en la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó con un mensaje en la computadora que encontré abierta en la sala. Estaba allí, como un secreto esperando ser descubierto, y antes de poder detenerme, mis ojos leyeron palabras y fotos que me dejaron helada. No podía creerlo. Era mi hija, Sofía, y estaba trabajando como modelo webcam. La vergüenza y la incredulidad se mezclaron con un dolor profundo que sentí en el pecho. No había violencia física, ni gritos, solo la realidad desnuda que me enfrentaba con algo que jamás pensé que viviría. Sentí que el mundo se caía a pedazos. Mi Sofía, la niña que había cuidado con tanto esmero, estaba expuesta en la pantalla de extraños. No podía respirar. Mis manos temblaban y mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. La casa estaba silenciosa, pero yo escuchaba un estruendo dentro de mí. Cada recuerdo de su infancia desfilaba frente a mis ojos, sus risas, sus llantos, sus juegos en el parque. Y de pronto, todo parecía perder sentido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Dónde fallé como madre? Intenté recordar si había señales, si había momentos en los que pude intervenir y no lo hice. Pero nada parecía suficiente. Sofía había tomado una decisión que yo no podía comprender, y me sentí impotente, atrapada entre la rabia y la tristeza. Mi primera reacción fue el enojo. Sentí ganas de gritar, de exigir explicaciones, de castigarla por lo que había hecho. Pero después, una oleada de tristeza me invadió. No podía enfrentarla con furia, la veía como mi niña, vulnerable y confundida, atrapada en un mundo que yo temía y que no conocía. Cuando finalmente llegó a casa, fingí tranquilidad. Sonreí, le pregunté por su día, traté de actuar como si todo estuviera bien. Pero mi corazón estaba hecho trizas, y ella lo notó. Sus ojos reflejaban miedo, culpa y cansancio, como si también supiera que algo se había roto entre nosotras. Mamá. Intentó hablar, pero se detuvo, dudando de las palabras que iba a decir. No pude hablar. Las lágrimas me nublaban la vista, y lo único que pude hacer fue abrazarla con fuerza. Ese abrazo fue un silencio que lo dijo todo: amor, decepción, miedo, dolor. Dos almas fracturadas tratando de encontrarse en medio de un abismo que parecía imposible de cruzar. Esa noche no pude dormir. Me senté en el borde de la cama, mirando el techo, intentando ordenar mis pensamientos. La rabia y la tristeza se peleaban dentro de mí, y no sabía qué era más fuerte: el miedo de perder a mi hija en un mundo que no comprendía, o la decepción de sentir que me había fallado. Al día siguiente decidí enfrentarla. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Tenía que hablar con Sofía, aunque temiera lo que iba a escuchar. Sofía, ¿podemos hablar? Le pedí mientras recogía la cocina. Ella se detuvo, su mirada se cruzó con la mía, y por un instante sentí que podía leer su miedo y su culpa. Asintió en silencio y siguió mis pasos hacia la sala. Sé lo que estás haciendo, dije con la voz temblorosa, intentando no quebrarme. Vi tu perfil, tus fotos, todo. Ella bajó la cabeza y no dijo nada. El silencio pesaba como un muro entre nosotras. Mis manos estaban frías, y sentía que cualquier palabra que dijera podría romper algo irreparable. ¿Por qué, Sofía? Pregunté, intentando entender. ¿Por qué hiciste esto? Levantó los ojos y me miró con lágrimas brillando en sus pupilas. Mamá, lo hago porque no me alcanza con lo que tenemos. Quiero ayudar, quiero que estemos bien, y pensé que esto era la única manera de conseguirlo rápido. Sentí que mi corazón se rompía aún más. No era solo la elección que había hecho, sino la carga que había decidido llevar sola, sin confiar en mí. Sofía, no necesitas hacer esto. Intenté mantener la calma. Podemos buscar otra manera, juntas. Ella negó con la cabeza. No entiendes, mamá. No sabes lo que es sentirse atrapada, tener miedo de que todo se derrumbe y que nadie pueda ayudarte. Esto es lo que puedo hacer ahora, aunque no me guste. Me senté junto a ella, tomé sus manos y sentí un nudo en la garganta. Dos sentimientos se mezclaban de manera dolorosa: el orgullo por su valentía y su determinación, y la tristeza profunda por el riesgo en el que se estaba metiendo. Me duele, Sofía. Me duele que tengas que pasar por esto, dije, con la voz quebrada. Me duele que pienses que sola puedes resolver todo. No tienes que cargar con el peso del mundo tú sola. Ella bajó la cabeza y sollozó. Nos quedamos así durante minutos que parecieron eternos, madre e hija, compartiendo un dolor que no podía curar con palabras, pero que necesitábamos sentir juntas. Por primera vez entendí que la confrontación no era solo para recriminar, sino para abrir un espacio donde la verdad y la vulnerabilidad pudieran existir. Allí,
En ese silencio compartido, algo comenzó a cambiar. Después de nuestra conversación, la casa se volvió un espacio extraño, cargado de un silencio denso que nos seguía a todas partes. Las risas que antes llenaban los rincones habían desaparecido, reemplazadas por miradas bajas y susurros que no lograban alcanzar la calma. Sentí que la tristeza me envolvía como una manta fría. Cada vez que miraba a Sofía, recordaba la inocencia de su infancia, las muñecas que compartíamos, los juegos en el parque, sus primeros pasos. Y ahora, verla en ese mundo, expuesta a extraños y tomando decisiones que me hacían temblar de miedo, era un golpe que no podía soportar. Intenté hablar con ella sobre buscar alternativas, trabajos más seguros, formas de ayudarnos juntas, pero cada intento terminaba en lágrimas o en un silencio que dolía más que cualquier grito. A veces me sorprendía llorando mientras doblaba la ropa, mientras lavaba los platos, incluso mientras la veía dormir, temiendo por cada decisión que tomara al día siguiente. Un día, Mamá, no con me voz mires quebrada así. me dijo. No quiero verte sufrir por mí. Sus palabras me hicieron sentir aún más culpable. Quería protegerla de todo, pero ahora era ella quien estaba tomando riesgos para protegernos a las dos. Me sentía impotente, atrapada entre la necesidad de respetar sus decisiones y el miedo de perderla en un mundo que no podía controlar. Hubo noches en que me despertaba con pesadillas, imaginando a extraños detrás de la pantalla, criticándola, lastimándola de alguna manera. Mi corazón latía con fuerza, y cada sonido en la casa me hacía saltar de miedo. Y cada mañana, cuando la veía desayunar como si nada hubiera pasado, sentía una mezcla de alivio y desesperación. Comencé a darme cuenta de que nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no éramos solo madre e hija, ahora había un abismo entre nosotras, hecho de secretos, decisiones y experiencias que yo no podía controlar ni comprender del todo. La tristeza que nos consumía no era pasajera, era un peso que se había instalado en nuestro hogar, y nos obligaba a aprender a vivir con él. En medio de todo esto, también surgía la decepción. No era solo la tristeza de verla en el mundo de la webcam, sino la sensación de que no confiaba en mí, de que sentía que yo no podía ayudarla. Esa combinación de dolor y decepción me golpeaba diariamente, y a veces me preguntaba si algún día podríamos volver a tener la cercanía de antes. Aún así, algo nos mantenía juntas. Cada pequeño gesto de ternura, cada mirada cómplice, cada abrazo silencioso era un recordatorio de que, a pesar de la tristeza y la decepción, el amor seguía allí, intentando sobrevivir entre las grietas de nuestra relación. Con cada día que pasaba, la distancia entre Sofía y yo se hacía más evidente. No era física, estaba todo el tiempo en la misma casa, en los mismos espacios. Pero sentía que cada conversación, cada gesto, llevaba un muro invisible que nos separaba. Antes, ella compartía todo conmigo, sus amigos, sus sueños, sus secretos. Ahora, la veía sonreír, escuchar música en su cuarto, escribir en su diario, y sentía que era un mundo al que yo ya no tenía acceso. Intentaba entrar con preguntas suaves, tratando de no ser invasiva, pero a menudo recibía respuestas cortas o un simple estoy ocupada. Sofía, ¿quieres cenar conmigo? Le pregunté un día, intentando que fuera un momento sencillo y cercano. No, gracias, mamá. Estoy terminando algo. El rechazo, aunque pequeño, dolía más que cualquier grito o discusión. Me sentía desplazada, como si el mundo que habíamos construido juntas se hubiera resquebrajado. Y cada noche, cuando la veía encender su computadora y perderse en su mundo virtual, sentía un dolor punzante que no podía explicar. Intenté hablar con ella de nuevo, desde la calma, desde el amor. Sofía, entiendo que quieres ayudarnos, pero me duele verte así. Me duele que no me cuentes lo que pasa contigo, que te escondas de mí. Ella bajó la mirada, con lágrimas acumuladas que no caían todavía. Mamá, no quiero que te preocupes más de lo que ya lo haces. Estoy bien, en serio. Su voz temblaba, y por un momento vi la niña que había sido, asustada y sola, detrás de la joven que intentaba ser fuerte. Ese instante me hizo entender algo. La distancia no era solo una barrera física o emocional, era también una protección. Sofía se estaba protegiendo de mi reacción, de mi miedo, de mi decepción. Y yo, aunque quisiera acercarme, también debía aprender a respetar ese espacio, aunque me doliera cada segundo. Los días pasaron y la rutina se volvió una mezcla de intentos de conexión y silencios pesados. Cada vez que lograba un pequeño momento de cercanía, un abrazo rápido, una sonrisa compartida, me aferraba a él como si fuera lo único que mantenía nuestra relación viva. Pero el dolor seguía allí, constante. La distancia que duele no se mide en metros, sino en las palabras que no se dicen, en los gestos que se evitan, en la sensación de que algo precioso se está escapando entre los dedos. Esa noche, mientras la veía dormir,
Me prometí a mí misma que no dejaría que esa distancia nos destruyera. Haría lo que fuera necesario para reconectar, para que nuestra relación sobreviviera a la sombra de sus decisiones y al dolor que ambas compartíamos. Con el paso de los días, comprendí que no podía seguir viviendo entre silencios y suposiciones. La verdad era un peso que me aplastaba, y cada mentira que dejaba pasar hacía que la distancia entre Sofía y yo creciera más. Necesitaba hablar, enfrentar la realidad, aunque eso significara atravesar un dolor intenso. Sofía, tenemos que hablar de esto de verdad, le dije una tarde mientras doblaba la ropa en su cuarto. Ella me miró con desconfianza, sus ojos grandes y temerosos, como si esperara un castigo o un reproche que nunca llegaba. Mamá, no quiero que esto arruine nuestra relación. Mi corazón se encogió. No quería que nuestra relación se rompiera, pero también necesitaba que entendiera el impacto de sus decisiones. Sofía, me duele verte así, involucrada en algo que no puedo comprender y que me asusta. Respiré profundo. No es solo por el dinero o por lo que haces frente a una cámara, es porque siento que estás poniendo tu seguridad y tu vida en riesgo. Ella bajó la cabeza y no dijo nada. El silencio era pesado, como si cada palabra que pudiera decirla rompiera algo irreparable. Pero finalmente habló. Lo sé, mamá, y me duele verte así, preocupada por mí. Pero no puedo dejar esto ahora. Es lo único que nos mantiene a flote. Sentí que un nudo se formaba en mi garganta. Quería gritar, llorar, abrazarla, sacarla de ese mundo y protegerla como siempre lo había hecho. Pero también entendí que la confrontación dura no serviría. Necesitaba ser paciente, mostrarle que estaba de su lado, aunque no aprobara sus decisiones. Entonces hagámoslo juntas, dije suavemente. Pero prometamos ser honestas la una con la otra. Necesito que confíes en mí, y quiero que sepas que podemos encontrar otra manera, algo más seguro. Hubo un momento de silencio absoluto. Nos miramos a los ojos, madre e hija, compartiendo miedo, dolor y una chispa de esperanza. En ese instante comprendí que la verdad, por más pesada que fuera, podía ser un puente. Un puente para volver a conectarnos, para enfrentar juntas el miedo y la tristeza que nos consumían. Esa noche me acosté pensando en nuestra relación rota, pero también en el futuro. Sofía estaba haciendo algo que yo no entendía, pero no estaba sola. Yo seguía allí, dispuesta a luchar con ella, a sostenerla en medio de la tormenta, aunque eso significara enfrentar mis propios miedos y decepciones. Porque ser madre no era solo proteger, también era acompañar, incluso cuando la vida tomaba rumbos que uno jamás imaginó. Los días siguientes fueron difíciles. No bastaba con hablar, la distancia que se había instalado entre Sofía y yo no se podía borrar de inmediato. Cada intento de acercamiento era un paso pequeño, y a veces sentía que retrocedíamos más que avanzábamos. Intenté acompañarla sin presionarla. Preparaba su comida favorita, dejaba notas en su habitación, incluso me sentaba a su lado mientras trabajaba en sus tareas, sin decir palabra, solo compartiendo el espacio. Pequeños gestos que me recordaban a su infancia, cuando mi presencia bastaba para hacerla sonreír. Un día, mientras doblábamos juntas la ropa, intenté abrir una conversación. Sofía, quiero que sepas que puedes confiar en mí. No estoy aquí para juzgarte, sino para ayudarte. Ella suspiró y bajó la mirada, pero esta vez no huyó. Mamá, gracias. Es difícil hablar de esto, siento que no entiendes del todo. No podía obligarla a hablar, pero sus palabras me dieron un pequeño rayo de esperanza. Comprendí que reconectar no significaba exigir explicaciones ni imponer reglas. Significaba estar presente, paciente y amorosa, aunque mi corazón estuviera hecho pedazos. Empecé a interesarme por su mundo, a aprender cómo funcionaba lo que ella hacía sin juzgarla. Descubrí que no era solo espectáculo, había detrás un esfuerzo, una disciplina y una creatividad que jamás había imaginado. Esa revelación no disminuyó mi preocupación, pero me permitió verla desde otra perspectiva, entender que mi hija también estaba luchando, aunque de maneras que me dolían. Hubo días buenos y días malos. A veces, me abrazaba sin decir nada, y sentía que nuestra conexión, aunque frágil, todavía existía. Otras veces, la veía cerrar su computadora y retirarse a su habitación, y sentía un vacío que me recordaba que la confianza se reconstruye lentamente. Una tarde, mientras la ayudaba con un proyecto escolar, me dijo: Mamá, sé que te duele lo que hago y no quiero que eso nos separe. Prometo intentarlo, intentaremos estar más cerca. Esas palabras fueron un bálsamo. No eran la solución a todos nuestros problemas, pero eran un inicio. Un compromiso silencioso de que ambas estábamos dispuestas a luchar por nosotras, a reconstruir la relación que tanto amábamos.
Comprendí que la lucha por reconectar no tenía un final inmediato, era un proceso lento, lleno de dudas, lágrimas y esfuerzos mutuos. Pero también era un acto de amor, de esperanza, de fe en que incluso en medio del dolor y la decepción, una madre y su hija podían volver a encontrarse. Esa noche, mientras la veía dormir, sentí que un hilo invisible comenzaba a unirnos de nuevo. No lo habíamos perdido todo, solo necesitábamos tiempo, paciencia y la certeza de que nuestro amor podía superar cualquier abismo. Incluso cuando comenzábamos a reconstruir nuestra relación, el mundo de Sofía seguía siendo una sombra que pendía sobre nosotras. Cada vez que encendía su computadora, sentía un nudo en el estómago. Era un recordatorio constante de lo frágil que era nuestra confianza, de lo rápido que todo podía derrumbarse otra vez. Un día, mientras la veía preparar su espacio para una sesión, no pude contenerme. «Sofía, ¿no te da miedo?», pregunté con voz temblorosa. Todo esto, los extraños, la exposición, la falta de privacidad. Ella suspiró y me miró con una mezcla de cansancio y desafío. Mamá, sé los riesgos, pero esto es lo que puedo hacer ahora. No es perfecto, no es seguro, pero me da algo de control. Sentí como mi corazón se encogía. Por un lado, admiraba su valentía, por otro, temía que esa valentía la empujara demasiado lejos. Intenté recordar todas las advertencias que le había dado, todas las historias que había escuchado sobre chicas que terminaban lastimadas en mundos virtuales. Pero nada de eso la detendría si ella estaba decidida. Esa noche no dormí. Cada sonido de la casa me hacía saltar. Cada notificación en su computadora me llenaba de ansiedad. Temía que alguien intentara aprovecharse de ella, que alguna situación escapara a nuestro control. Sentí miedo por primera vez en años de manera absoluta. Miedo de perderla, miedo de fallarle, miedo de no poder protegerla a pesar de estar juntas. Al día siguiente, decidí hablar con ella de nuevo, con calma y desde el amor. «Sofía, no quiero que dejes de soñar, ni que renuncies a ayudarnos. Solo quiero que estés segura». Tomé su mano. «Podemos buscar otra manera, algo que te dé independencia sin ponerte en peligro». Ella bajó la mirada, y por un momento vi la lucha interna que cargaba, la necesidad de independencia y dinero, y el deseo de protegernos y no defraudarme. Lo sé, mamá, estoy intentando equilibrarlo. No quiero que sufras más de lo que ya sufres por mí. Sentí un nudo en la garganta. No había soluciones fáciles. No había una manera de eliminar todos los riesgos. Solo podía estar allí, alerta, acompañándola, aceptando que mi hija ya no era solo la niña que cuidaba, sino una joven que tomaba decisiones complicadas, incluso peligrosas. Esa noche, mientras la veía dormir, sentí como mi amor y mi miedo coexistían de manera dolorosa. Sabía que la tentación del dinero y la independencia siempre estaría ahí, acechando, y que el miedo, aunque intenso, era también un recordatorio de cuánto la amaba y de lo mucho que deseaba protegerla sin romper nuestra relación. Comprendí que ser madre no era solo dar consejos, era acompañar, incluso cuando el mundo la empujaba hacia decisiones que yo no podía controlar, y mantenerme firme en mi amor, aunque doliera cada instante. Todo parecía avanzar lentamente, pero la calma era frágil. Una tarde, mientras revisaba algunos mensajes que accidentalmente quedaron visibles en la pantalla de Sofía, sentí como el dolor y la decepción se apoderaban de mí otra vez. Algunos de los mensajes eran demasiado explícitos, demasiado directos, y no pude contener las lágrimas. «¿Por qué no me lo dijiste, Sofía?», pregunté con la voz entrecortada cuando ella entró en la habitación. Ella se quedó inmóvil, con los ojos llenos de culpa. Mamá, no quería que te preocuparas, susurró. Pensé que podía manejarlo sola. La frustración se mezcló con la tristeza y la impotencia. Me senté, la miré a los ojos y sentí que el abismo entre nosotras parecía insalvable por un momento. «No puedo protegerte si no confías en mí», dije con voz firme, tratando de controlar las lágrimas. «Me duele verte así, sola en esto». Sofía bajó la mirada y se abrazó a sí misma. Lo sé, lo siento, mamá. No quiero que esto nos destruya. Nos quedamos en silencio un largo rato. El dolor era intenso, pero algo cambió en ese momento. Entendimos que no estábamos solas en nuestra tristeza. Ambas llevábamos miedo, culpa y decepción, pero también un amor que no podía desaparecer a pesar de las heridas. Esa noche, decidimos hablar sin juicios, sin reproches. Sofía me contó por qué había decidido trabajar como modelo webcam, sus miedos, sus inseguridades, su necesidad de independencia y de ayudarnos económicamente. Yo compartí mis temores, mi dolor y mi decepción, y también mis recuerdos de su infancia y todo lo que deseaba proteger. Fue una conversación difícil,
llena de lágrimas, silencios y confesiones. Pero también fue un paso hacia la reconciliación. Por primera vez en semanas, sentimos que podíamos mirarnos de nuevo, madre e hija, sin la barrera invisible que nos separaba. Al final, nos abrazamos, sintiendo como un hilo de confianza y amor comenzaba a reconstruirse. No era un final perfecto, ni una solución a todos nuestros problemas, pero era un comienzo. Un comienzo donde podíamos enfrentarlos juntas, con honestidad y paciencia. Esa noche dormí abrazando la idea de que, aunque nuestra relación había sido puesta a prueba, aún había esperanza. Sofía y yo estábamos dispuestas a luchar por nosotras, a encontrar un equilibrio entre independencia, seguridad y amor. Después de nuestra reconciliación, sentí que todo era un delicado equilibrio. Cada día era un recordatorio de que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, que cada gesto, cada palabra, debía ser sincera y cuidadosa. Sofía empezó a abrirse un poco más. Me contaba pequeños detalles de su día, compartía algunas risas conmigo, e incluso me pedía consejo. Cada pequeño gesto era un triunfo silencioso que celebraba en mi interior. Pero también había momentos en los que la desconfianza y el miedo regresaban. Una vez mientras cenábamos me dijo: Mamá, no quiero decepcionarte otra vez. Estoy intentando equilibrar todo y no siempre lo logro. La escuché con atención, sintiendo un nudo en la garganta. No quería presionarla, ni controlarla, solo quería que supiera que estaba allí, sin juicios, lista para acompañarla en cada paso. Sofía, no tienes que ser perfecta. Solo quiero que confíes en mí y me hables de lo que sientes, le respondí suavemente. Podemos encontrar juntos la manera de estar seguras, de seguir adelante sin perder nuestra relación. Esa tarde decidimos crear reglas claras, límites que la protegieran y que también nos permitieran sentirnos tranquilas. No era fácil, y hubo lágrimas, dudas y conversaciones difíciles, pero cada esfuerzo valía la pena. Poco a poco, sentí como la barrera invisible que nos separaba se hacía más delgada. A veces, mientras la veía en su cuarto, me sorprendía observando su fuerza y determinación. No podía evitar sentir orgullo, mezclado con miedo. Pero entendí que confiar no significaba dejarla sola, sino acompañarla, guiarla y respetar sus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Un día, mientras doblábamos juntas la ropa, me tomó la mano y dijo: Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Sentí un calor en el pecho que me hizo llorar en silencio. En ese instante comprendí que la confianza se construye con paciencia, con amor y con la capacidad de aceptar las imperfecciones de quien amas. Aprender a confiar no significaba que el miedo desapareciera, pero sí que podíamos enfrentar juntos cada desafío, sin secretos, sin mentiras, con honestidad y cuidado. Era un proceso lento, lleno de caídas y aciertos, pero era nuestro camino, madre e hija, reconstruyendo lo que alguna vez se había roto. Esa noche, mientras la veía preparar su espacio para otra sesión, sentí un nudo en la garganta. Pero también sentí que, aunque el futuro era incierto y las decisiones difíciles, estábamos juntas. La confianza y el amor que habíamos reconstruido era nuestra brújula, aunque el camino siguiera lleno de desafíos. Aprender a acompañar sin controlar, a proteger sin sofocar, a confiar sin perder la vigilancia. Eso era lo que significaba ser madre ahora. Y aunque el miedo persistía, también lo hacía la certeza de que, pase lo que pase, Sofía y yo enfrentaríamos cada obstáculo juntas, con honestidad, amor y paciencia. Después de los últimos días, comprendí que no bastaba con confiar y hablar. Necesitábamos reglas claras, límites que nos protegieran y que nos permitieran mantener nuestra relación fuerte, sin que el miedo o la decepción volvieran a separarnos. Le expliqué mis temores, cada uno de los riesgos que yo veía, y le pedí que también compartiera cómo se sentía, que necesitaba y que la hacía sentir segura en su trabajo. Poco a poco, comenzamos a construir un plan, horarios, límites sobre lo que podía y no podía hacer frente a la cámara, tiempos de desconexión y momentos para hablar de lo que ocurría. Ese día sentí que habíamos dado un paso enorme. No solo estábamos reconstruyendo la confianza, sino que estábamos aprendiendo a respetar los límites de cada una, a aceptar que Sofía era ahora una joven que podía tomar decisiones, pero que todavía necesitaba orientación y apoyo. No todo estaba solucionado. Había días de dudas, de miedo, de tensión. Pero cada desafío nos enseñaba a comunicarnos mejor, a escucharnos sin juzgar, y a sostenernos incluso cuando los caminos eran inciertos y difíciles. Esa noche, mientras la veía dormir, sentí un alivio profundo. Habíamos aprendido que amar también significa establecer límites, cuidar sin controlar, confiar sin cegar. Y que la relación madre-hija, aunque marcada por errores y decisiones complicadas, podía fortalecerse con honestidad,
paciencia y amor. En medio de la tristeza y la tensión, había nacido un nuevo equilibrio, uno que nos permitiría enfrentar cualquier tormenta futura juntas. Con los límites establecidos y la comunicación más abierta, sentí que algo dentro de nosotras comenzaba a recomponerse. No era un arreglo perfecto, nuestra vida seguía llena de incertidumbre, riesgos y decisiones difíciles, pero al menos ahora estábamos juntas, enfrentando todo con honestidad. Sofía parecía más tranquila, menos cargada de culpa y miedo. Empezaba a confiar en que podía compartir conmigo sus emociones, sus dudas y sus errores sin que eso me hiciera perder el control o me rompiera el corazón. Y yo, aunque seguía temiendo cada interacción, aprendía a respirar, a acompañarla sin sofocarla, a sostenerla sin intentar salvarla de todo. Hubo momentos en que volvía la preocupación, cuando ella encendía su computadora, cuando la veía recibir mensajes de desconocidos, cuando me contaba sobre clientes difíciles. Cada vez era un recordatorio de que la seguridad y la libertad son delicadas, y que mi papel no era eliminar los riesgos, sino ayudarla a enfrentarlos con fuerza y conciencia. Esa noche, mientras la veía dormir, me di cuenta de algo importante. No necesitábamos un futuro perfecto, ni decisiones sin riesgo, ni una vida sin problemas. Lo que necesitábamos era estar juntas, aprender a confiar, a protegernos y a amarnos en medio de las dificultades. Porque ser madre no significa controlar cada paso de tu hija. Significa acompañarla, aunque a veces duela, aunque el miedo te consuma, aunque la decepción se cruce en el camino. Significa sostener el amor incluso cuando el mundo parece incierto y peligroso. Y así, con lágrimas silenciosas y un corazón lleno de amor y miedo a la vez, comprendí que nuestro futuro era incierto, sí, pero estábamos juntas. Eso era suficiente para dar un paso más cada día, para aprender de los errores, para reconstruir la confianza y para vivir, a pesar de todo, con esperanza. Aunque la vida nos pusiera frente a decisiones difíciles y caminos peligrosos, sabía que siempre habría un hilo invisible que nos conectaba, el amor de madre e hija, capaz de sostenernos incluso en los momentos más oscuros.